Son las 2:30 de la mañana y hemos vuelto al bivac. Terminamos la ruta y nos saluda el 6 de julio. 6 de julio. Pero vivos. Estamos en Val di Melo, que queda en la región de Lombardía hacia el norte, en los Alpes italianos, y Val di Melo hace parte de Val Masino, que involucra otros picos, otras montañas. Llegamos al camping, entonces fue como instalarnos, organizar las carpas. Estamos montando nuestro bello campamento. Bien, esta es nuestra cocina. Fue un día como de dejar como muchas cosas logísticas listas, hacer mercados, todo, como dejar el campamento listo. Ya básicamente el primer día fue un poco organizarnos, entender cuál era la movida, los diferentes picos, qué queríamos hacer, qué no, qué era más recomendado, y pues también queríamos como exigirnos un poquito. Estamos alistándonos para Luna Nascente. Luna Nascente es un pegue de multilargos, pero comienza más arriba de la montaña, entonces sí o sí hay que llegar o caminando, o se podía también, nosotros pensamos, escalando. Otra ruta anterior será llegar a la mitad de la pared y después comenzar Luna Nascente. Nos propusimos hacer el Risveglio di Kundalini con Luna Nascente, digamos que es una de las vías clásicas de Val di Melo. Unos caminos que se ven como más empinados. ¿Cómo nos fue? Pues bien, nos perdimos, como lo usual, pero hemos llegado. Putas aproximación. Eran 400 metros, grado 6 a más, toda protegida en tradicional. La ruta es súper bonita, tiene una exposición interesante, tiene una vista increíble y digamos que es una vía bastante escalable. Que los que se tenían que unir era este y el siguiente, que son 15 metros. Bueno, ¿qué pasó con nuestra logística? Falló, nos tocó ser simultáneo sin querer ser simultáneo. Pero no importa, aquí estamos. Sobrevivimos una vez más. Muy bien. ¿Me puedo recostar? Pues para mí es la primera vez que hago un viaje de escalada en tradicional, entonces hacer Kundalini fue un gran reto. Me sentí súper afortunada de tener a dos personas tan fuertes y motivadas a mi lado y que en verdad me hacían ver que está bien tener miedo y perderse, y creo que esa parte de equivocarse fue algo que aprendí muchísimo, también como ir aprendiendo en la marcha. Es extraño porque a pesar de que es una ruta súper transitada, como que es fácil como perderse o no encontrar bien, pues digamos, las señales que dan los topos. Eso estuvo chévere. Estoy mucho más feliz. Está haciendo mucho sol. Igual está haciendo mucho sol, pero está precioso, la vista está bien. Val di Melo en general se caracteriza por ser un sitio en donde son bastante puristas con la protección de las vías. Entonces, digamos, esta vía no tiene todavía estaciones modernas, sino son generalmente pitones, poco oxidados con cordinas, entonces toca estar muy preparado en cuanto a maniobras, poder reforzar estaciones. Y sí, digamos que hay que ser muy conscientes también del rigor que exige escalar ahí. Todo bien, todo bien.
aquí, no se aprende ningún lado. Hoy vamos a hacer luna naciente, pero dijimos que divertido sería conectarla con una ruta antes. Y básicamente no lo logramos. Pues íbamos con ánimos, pero después llegamos a este primer pegue que resultó ser muy difícil, pues muy retador. Igual la estamos pasando bien. ¿De la altura de cómo se llama esta vaina, Catalina? Risveglio di Kundalini. El risveglio del Kundalini. O algo así en italiano. El ravioli. Wow, súper chévere. Este estuvo súper chévere. Y ven unos empotres chiquititos. Claramente esto era más difícil que el anterior. Finalmente llegó un punto en Kundalini que dijimos no vamos a lograr luna naciente si las personas detrás nuestro tienen afán que nos pasen. Vamos a tomarnos esto con calma y eso creo que me dio mucha más paz. Igual fue una escalada que disfruté muchísimo y pues al final el último pegue lo punteé yo y les agradezco a mí por dejarme hacerlo. Igual era algo fácil, pero pues ya estábamos acabando la jornada de escalada y para mí fue súper bello. Entonces creo que terminé muy feliz. Yo creo que muy chévere, o sea, como experiencia súper chévere y como aproximación a la escalada en Valdimelo es óptima para eso. No me vaya a echar el vacío. El día número 2 daba un poco de lluvia, nosotros digamos que estábamos un poco a la expectativa de saber cómo iba a ser el meteo, así que nos decidimos por ir a una zona más que tuviéramos la certeza de que no se mojaba, era una zona en donde se podía hacer como single pitch y ahí pudimos hacer algunas vías interesantes, me acuerdo una que se llama Yalo Ocra, una fisura, un 6A más súper bonito, todo protección en tradicional muy chévere. Hicimos también otra un poco ya más exigente físicamente 6C y bueno, digamos que ese fue un poco como el día. Esta decisión fue porque iba a llover y llovió. Nos salvamos de estar a 700 metros haciendo rapeles peligrosos. Tenderly. Para tus cagadas en las montañas. Siempre llévalo contigo de regreso. Ay, qué feo. Yo también tengo mis papelitos de chis. Uso ese. Reduce, recycle. Es lavable. Hoy vamos a hacer vía de Morghese. ¿Cómo es? Del Monbergueñesi. Vamos a hacer esa vaina. Vamos a hacer la caminata hacia el valle de Del Cualido. del Cualido. Son más o menos 2 horas dependiendo de cómo nos vaya, porque igual vamos con peso, pero pues esperemos 2 horas de aproximación hasta el bivac, que es como una casita hecha con piedra, donde esperamos dormir la noche y dormir muy bien, porque ha hecho mucho frío, un frío muy inesperado, pero vamos a ver, con todo equipo. Bien, puñito triple. Ay. ¿Dónde está Catalina? Felipe, no la encuentro. ¿Dónde está? La encontré. ¡Qué idiotas! La caminata es muy amena, es muy obvia, están en todas las aplicaciones y pues también está en el mapa, pero básicamente solo una vía, todo en subida. Es un espectáculo de lugar, los paisajes son increíblemente hermosos, uno se siente como literal como en Game of Thrones, es como una vaina muy impresionante. Por ahí 30 minutos y llegamos a nuestro hotel 5 estrellas. Lo verán. Pero es muy amigable, tú puedes parar, ir con la calma y la tranquilidad que quieras, también tienes que atravesar un río, el paisaje va cambiando completamente. Está fría, muy fría.
abre la puerta mágica del Hotel Cuálido. Wow, súper cómodo. Hotel Cuálido, o Cuálido en realidad. No trajimos nuestra pola de la celebración. No, amiga. Después traemos atún. Decidimos hacer como el reconocimiento del pie de vía, entonces nos fuimos hacia la zona en donde suponíamos que iba a estar la vía de Monberniesi, que es la vía que íbamos a hacer, pero primero quisimos hacer algunos largos de una vía que nos habían recomendado igual, pero digamos que ya estábamos tarde para poder hacerla toda. Hoy vamos a hacer Artemisa, pero en realidad los primeros largos de un 7D más para aprovechar un poco el día. Ya, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y dijimos, pues intentemos, pues hagamos los primeros 2 largos, 3 largos, para saber un poco a qué escalada nos estamos enfrentando, qué tan aventurero es o no, pero muy enfocados en vamos a hacer esto para entrenar y practicar a la escalada de más esfuerzo del día siguiente. ¡Qué emoción! Camila punteó en la primera ruta, que era como un 5C, pero pues eran 30 metros con 3 chapas, entonces como que igual uno se va dando una idea de más o menos cómo pueden ser las protecciones. Nos empezamos a dar cuenta que la escalada era mucho más alpina, por así decirlo, más aventurera, uno tenía que escalar muy enfocado, muy inteligente. Dice como esto no es una guardia. Ayúdenme. Es muy inspiradora. Eso te digo a ti. ¿Qué? Eso te digo a ti. Más arriba en todo el filo. A veces se sufre, a veces se goza. De Artemisia bajamos, ya después de eso nos regresamos al bivouac, que eran como más o menos como unos 25-30 minutos caminando. La noche antes comimos súper bien, terminó llegando otra pareja de italianos esa noche. Como compartir, hacer cena e intentar dormirnos como relativamente temprano para aprovechar al día siguiente. Fuera el fueguito. Cae la noche. Bueno, buenos días. Al otro día, digamos que fallamos un poco como en la despertada, me culpabilizo por eso, soy pésima madrugando, que no es que nos hayamos levantado hiper mega tarde, pero pues digamos que salimos un poquito tarde, entonces comenzamos a hacer la vía creo que como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Más o menos. Y pues teniendo en cuenta que igual era una vía de 600 metros, teníamos que hacerlo un poco veloz. Estamos en el primer largo de vía Monborghini, no lo podemos pronunciar, pero está muy bueno el clima. Aquí vamos, equipo. Me sentí yo siempre. Es como que no hay nada, pero te quedas en todo. Y me talqué. Medidas de Cocu. Estaba un poco desacostumbrada como a escalar en granito porque hace mucho tiempo no escalaba en granito, entonces mientras uno se vuelve como a acostumbrar a la pisada, a confiar en las adherencias, en la fricción, es un proceso que no se da tan veloz. Todos los largos eran de 55 metros. La gorda iba súper motivada, Felipe iba motivándonos, Cata también. Pues yo vino mal, iba muy feliz, iba escalando un poco estresada, pero ya después de cada pegue uno se va soltando, va más mentalizado, como bueno, faltan 10 pegues más, faltan 9 pegues más, así. Lo que hiciste 60 metros. No, pues bueno. Estamos bien, los pies duelen porque muchos
Lab, vamos en el largo, en el quinto largo. Ya con este que voy a hacer ya, llegamos a el número 6, es decir, la mitad de la vía. Y a dormir. Con Felipe decidimos al inicio como intercalarnos la punteada, yo después morí. Son rutas que piden como una exigencia mental alta, entonces más que el grado en sí mismo es como la concentración que uno tiene que tener como para poder escalar estas vías. Tú no parabas, un frío loco. Pues en Granito empresas demasiado chiquitas donde tienes que apretar unas regletas resbalosas con unos pies diminutos. Pero no hoy. Confirmo que el grado italiano es duro. Espera, si me arreglo aquí. Vamos a ver cómo nos va en estos últimos largos. Ya estamos prontos a terminar. Bueno, en realidad vamos a hacer un poco, pero ahí vamos. Nice. Yo realmente me esforcé muchísimo. Creo que fue llegando a la mitad de la pared donde la roca empezaba a llenarse de sombra, entonces nos empezó a dar mucho frío llegando a esa arista. Cata y yo estábamos bastante cansadas, además que íbamos escalando básicamente en simultáneo, ella por una cuerda, yo por la otra. Yo creo que los mejores largos eran ya como en la parte final, en donde había, digamos, como una escalada como mucho más fluida. Igual yo ya estoy rota. Apuren. En este ahora fue como, tengo que llegar, marica, hice toda esta mierda para no llegar hasta arriba. Me muero. Tuvimos un momento como de descansar, de tomar agua, de hablar efectivamente cómo nos sentíamos y volver como al objetivo, que era salgamos de esta, aquí estamos juntos y lo importante es como llegar arriba y terminar disfrutándonos la escalada. Así. Sople. Nos quedamos con el 10º largo, no estoy seguro en qué largo vamos. Todavía faltan unos cuantos, hay una nube gigante al lado derecho. Esperemos que todo bien. Y lo que nos falta. Divina esta mierda. Solo pongo mi pie en lo que sea y rezo y me subo en ese día así. Así. Pero cuando hay fisura, ¡wash! Escalada así. Miren que una vez así. Siempre la aventura lleva más sorpresas de lo esperado. Al llegar a la cima estaba muy feliz, pero ya al final el último largo fue como amigos, lo logramos. Bueno, Felipe no había aparecido en las tomas porque estaba muy ocupado llevando este equipo hasta la cima. 600 metros, bordada de 3. Complicado, créanme, muy complicado, pero estamos acá desde la cima de la vía del Monbergnese. Nunca supimos cómo se dice. Están peinándose. Salud, ya sacamos fotico. Escalar significa muchas cosas, es muy difícil ponerlo en palabras, está ahí para hacerme entender y crecer y acompañarme en los viajes, en mis relaciones, en mis amigos, en la comunidad, en todo lo que aprendo, desaprendo, en los retos. Es algo que me ha llevado a crecer muchísimo y pues me ha llevado a situaciones como estas. Creo que es algo que realmente me cambia. La monotonía nos lleva a lugares muy estáticos y yo siempre he sido una persona que le gusta estar como en movimiento y la escalada me proporciona eso, me alimenta mucho como el corazón, el espíritu y la cabeza, y el hecho de uno después poder contar historias, como que las historias son invaluables, como que es algo que no se puede comprar, es algo muy, muy mágico.